Hoy un motivo más para no haber venido. Vamos a continuar con esta visión de Ortega, de su obra y de su vida. Hoy voy a hablar de algo que se pasa por altos, curiosamente. No se habla demasiado de la función que tuvo la universidad en la vida de Ortega y de lo que Ortega fue para la universidad. Se habla de su obra, naturalmente, de sus libros, de sus acciones, pero el hecho es que Ortega fue primariamente un profesor de filosofía. No olviden que en la primera línea de Meditaciones del Quijote se define como un profesor de filosofía in partibus infidelium. He dicho muchas veces que en lugar de lamentar la infidelidad de los españoles para la filosofía, prefirió otra cosa, que fue convertir a los infieles y hacer justamente que España fuera en poco tiempo uno de los países en que se ha hablado, leído y pensado más sobre filosofía. Ortega enseñó en la Escuela Superior del Magisterio brevemente en extrema juventud, pero el año 1910 ganó la cátedra de Metafísica de la Universidad de Madrid. De Madrid se llamaba en mi tiempo, antes se llamaba Universidad Central, ahora se llama Complutense, como saben ustedes, y es una de tantas. Cuando Ortega fue profesor se llamaba Universidad Central. Fue profesor de esta universidad, catedrático de Metafísica, desde 1910 hasta 1936, es decir, hasta el comienzo de la Guerra Civil. El año anterior, el 35, cumplió 25 años de cátedra. Y esto se conmemoró un poco, porque entonces no se conmemoraban mucho las cosas. No había la inflación que hay actualmente en muchos aspectos, en algunos, en otros ninguno. Y entonces se publicaron unos cuantos artículos sobre Ortega, sobre su labor universitaria, sobre el sentido que tenía su obra en la universidad. Si quieren ustedes completar la imagen, les daré un dato que tengo de él mismo. Al final cuando llevaba 25 años de catedrático de doctorado, el sueldo que cobraba eran 14.000 pesetas al año. Conviene no olvidarlo. Naturalmente las pesetas aquellas eran más gruesas que las posteriores, pero con todo, si ustedes hacen cuentas, verán que quería decir bastante poco. Yo recuerdo que ya después de la Guerra Civil, García Morente, me dijo un día: Marías, con la cátedra no se puede vivir, pero sin la cátedra no se puede vivir. Sin ella he vivido, a pesar de todo, pero en fin, era realmente difícil. Ortega ocupó esta cátedra de Metafísica y fue la primera vez en la historia de la universidad en que, propiamente hablando, se pudo dar de metafísica. Ortega, hay que decir lo siguiente: Ortega era enormemente atento, enormemente cumplidor. Ortega fue diputado a Cortes en las constituyentes de la República, es decir, del 31 al 33. Yo lo conocí precisamente el 32. Durante ese tiempo no faltaba a cátedra nunca, absolutamente nunca. Para él lo primero era su cátedra y daba sus cursos puntualmente. Estos cursos eran siempre minoritarios. Las masas no existían, no funcionaban. Ortega daba un curso de 3 clases por semana y un día los martes por la tarde. En su curso tenía 30, 40 estudiantes. El martes, algunos más. Era un día especial, un día por la tarde, y solía tratar un tema diferente los martes, y en ese curso podría haber quizá 60 personas. No creo que más. El año 1933 dio un curso al cual asistí, por supuesto,
En el pabellón Valdecilla de la vieja Universidad de San Bernardo, era un pabellón nuevo que había costeado el Valdecilla, que era un filántropo enriquecido en los Estados Unidos, que fundó también el Gran Hospital de Santander y muchas cosas más. Y allí di un curso en torno a Galileo, que yo creo que fue de las cosas más importantes que hizo Ortega en su vida. En este curso sí había bastante gente, no recuerdo cuánto, pero en fin, habría quizás un centenar de personas, o casi algo más. Era un curso de, creo que fueron 12 conferencias, si no recuerdo mal, que luego se publicaron en forma de libro. Pero los cursos, de lo que quiero hablar es de sus cursos normales, de sus cursos habituales, a los cuales asistían los estudiantes de filosofía, un poco ampliados. Los estudiantes de filosofía eran, quiero contarles que la Facultad de Filosofía y Letras estaba dividida en secciones. Había una sección de filología clásica, otros de filología moderna, de historia, luego se creó, pero ya eso fue muy tarde, muy posteriormente, una sección de pedagogía en la cual se matricularon muchos procedentes no del bachillerato sino del magisterio. Eso fue ya en mi tiempo, por tanto muy después de lo que estoy hablando. A esos cursos de Ortega asistían algunas personas que no eran estudiantes, sino que se sentían atraídas por el curso de Ortega, por su atractivo personal, por el valor de la enseñanza, por el gran conocimiento que tenía. Por ejemplo, María de Maeztu, que fue asidua estudiante de Ortega, hermana de Ramiro de Maeztu, el muy conocido escritor, mayor que Ortega, amigo suyo, que luego fundó la residencia de señoritas, que fue muy importante. Había la residencia de estudiantes en la calle del Pinar y la residencia de señoritas, que era, diríamos, la residencia femenina y los cursos para las chicas. Y esta era constantemente alumna de Ortega. Pero asistían además otras personas que eran profesores o iban a serlo y que asistían también a sus cursos. Eso fue cada vez más. Bueno, asistía por supuesto Fernando Vela, el gran amigo de Ortega, excelente escritor, por cierto, colaborador suyo, secretario de la Revista de Occidente desde su fundación, persona muy admirable en muchos sentidos. Por supuesto, hay que contar con don Manuel García Morente, que era también catedrático, lo fue muy poco después, catedrático de la facultad, muy poco más joven que Ortega, tenía, si no recuerdo mal, 3 años menos que él, pero se consideró siempre discípulo de Ortega, discípulo fidelísimo, absolutamente uno de los hombres que han comprendido mejor a Ortega, que han poseído mejor su pensamiento. Iban otros, por ejemplo, un catedrático de instituto inteligente, que era catedrático de filosofía también. Luego asistían también García Valdecasas, Recasén Chiches, que era profesor de Derecho, de Filosofía del Derecho, que fue siempre también muy adicto, y luego otras gentes iban de vez en cuando a los cursos. Estos cursos muy concretos, muy precisos, en general hablaba de un tema importante, cada curso, y hablaba Ortega con gran precisión, con enorme rigor y con un atractivo verbal que se extendía incluso a la voz. La voz de Ortega era una voz extraordinariamente matizada. Recuerdo cómo, por ejemplo, había unas notas bajas al final de las frases que subrayaban el sentido general del párrafo y que mantenían a los oyentes suspensos. Era enormemente claro. No olvidemos esto. Ortega dijo, luego por escrito también, que la claridad es la cortesía del filósofo. Y era enormemente claro. Pero al mismo tiempo era profundo, era riguroso. Exponía las cosas viéndolas nacer. La impresión que tenían los estudiantes
era justamente ver nacer la filosofía. Era hacerse filosofía, filosofía creadora, filosofía original, ante nosotros. Y los que empezaron antes, mucho antes que yo, naturalmente también, porque eso fue a lo largo de toda su obra. Esto quiere decir que Ortega hizo su obra en la universidad, para los estudiantes. Y ahí dedicó precisamente la parte más profunda, más rigurosa de su obra. Los libros, los artículos, los ensayos eran, diríamos, algo secundario, algo capital, por supuesto. Y es, además, algo duradero, algo que está ahí, que podemos seguir leyendo ahora todavía. Pero su obra primaria estaba consagrada, dedicada a la formación intelectual, específicamente filosófica, de unos cuantos grupos, y gracias a ellos hubo filosofía en España. No olviden ustedes que este influjo de Ortega se extendió profundamente sobre personas, no muchas en número. La filosofía es siempre minoritaria. Yo he dicho siempre que los filósofos son 4 gatos metidos en un rincón y sin ninguna importancia. Y cuando no pasa eso, mal asunto. Pues bien, esta formación se hace entonces, pero de una manera sumamente interesante. No eran solamente estudiantes de la sección de filosofía, eran también estudiantes de otras secciones que iban a seguir carreras diferentes, filológicas, históricas, artísticas, pero que se sentían subyugados, atraídos por la evidencia del pensamiento, por ese resplandor del pensamiento, por esa claridad que se vertía sobre cualquier tipo de cuestiones. Es decir, tenía una función fecundante, absolutamente. La mayor parte de las gentes que han estudiado otras cosas, que han hecho sus carreras en campos diferentes, han recibido el influjo de Ortega y han aprendido de él la manera de pensar, el método por excelencia. Se podría buscar ahora en casi toda la gente que ha hecho una obra duradera y una obra creadora la huella de la manera de pensar de Ortega, adquirida precisamente, sobre todo, en la universidad, en sus cursos. Es curioso hasta qué punto esto ocurre. Yo recuerdo una vez en el crucero universitario del 33, nos daban conferencias los profesores que asistían, que estaban en el buque, y dio una conferencia excelente Enrique Lafuente Ferrari, catedrático de arte, mejor dicho, catedrático no, porque no lo fue nunca, profesor de Historia del Arte. Fue catedrático de la Escuela Superior de Arte, pero no de la universidad. Y me acuerdo que los estudiantes, especialmente los de filosofía, lo elogiamos mucho porque nos pareció clarísimo, preciso, riguroso, y nos dijo con un poco de orgullo, bueno, es que yo he estudiado filosofía. Y efectivamente él había hecho la sección de filosofía, había sido discípulo de Ortega y tenía esa claridad, ese rigor, ese afán de verdad y de evidencia que era lo que comunicaba a los demás. En ese sentido, se podría seguir la huella de todos los grandes creadores de diferentes disciplinas, ver cómo en definitiva fueron discípulos de Ortega. Esto lo hace con continuidad, generación tras generación, durante, repito, 26 años. Todo esto ha dejado en España una huella que no es directamente visible porque no se ha traducido, digamos, primariamente en escritos, pero que ha sido condición de que en España se hayan leído libros de filosofía que antes se leían muy poco, se hayan conocido las cosas que no se conocían, se haya pensado y se haya sido capaz de comprender el pensamiento filosófico, lo que tiene de propio, de peculiar, en un grado asombrosamente grande. Esto lo hacía Ortega con entusiasmo. El entusiasmo ha sido algo característico de la vida de Ortega. Ortega lo hacía todo con entusiasmo, con dedicación, con una concentración total. Yo recuerdo sus clases en las cuales, yo lo he dicho a veces,
lo oíamos con entusiasmo crítico, porque teníamos la impresión de que en ello nos iba la vida intelectual. Pero la vida intelectual, cuando es auténtica, no se diferencia de la vida propia, de la vida personal. Teníamos la impresión de que aquello era capital. No podíamos pasar por movimiento mal hecho. No podíamos dar por buenas las cosas. No podíamos hacer como que entendíamos lo que quizá no entendíamos bien. En ese sentido, lo oíamos con un entusiasmo enormemente crítico, simplemente agudo, tratando de comprender y de descubrir si había fallas en aquel pensamiento, si había algo que no se justificara. El pensamiento, sobre todo el pensamiento filosófico, es fundamentalmente justificación. Y esto es justamente lo que llevaba a la evidencia. Esta es la condición capital que aparece, por supuesto, claro está, en la obra escrita y publicada de Ortega, pero que procede de la universidad, procede de sus cursos concretos y de la función que tuvo entonces. No olviden ustedes otro detalle, y es que Ortega empezó a tener influencia sobre toda la Facultad de Filosofía y Letras. No me atrevo a decir de la universidad en conjunto. Seguramente también, pero más menos inmediata. Pero en la Facultad de Filosofía y Letras, que llegó a ser probablemente la mejor facultad de Europa, la influencia de Ortega era notoria. Tenía personas, unos que estaban ya, como el caso de Morente, que llegó muy poco después que él, y luego había toda una serie de grandes figuras de otras disciplinas, de la filología, de la historia, de la literatura, del arte, que se sintieron impregnadas por la obra de Ortega y por su influjo. No olvidemos también que en los últimos años el decano fue García Morente. García Morente era una persona enormemente valiosa, de unos conocimientos extraordinarios. Tenía Morente, cuando era decano, un decano ejemplar que estaba desde casi al amanecer en la facultad, ocupándose de todos los detalles de sus obras, primero cuando se construía, del funcionamiento de todos los servicios. Daba además su cátedra de ética, un curso además de introducción a la filosofía y otro de literatura francesa. Y además traducía enormemente, tradujo los 10 grandes volúmenes que publicó Espasa-Calpe de la Historia Universal de Walter Goetz, 10 enormes tomos. Tradujo La decadencia de Occidente de Spengler, obras de Kant, de Descartes. Tradujo también con Gauss, en colaboración con Gauss, las investigaciones lógicas de Husserl. No se comprende, la labor de Morente era inmensa. Acudía a todo, tenía tiempo para todo, lo hacía todo con gran saber y rigor. Destiñó sobre la facultad. Fue, en definitiva, el gran decano que ha tenido la Facultad de Filosofía y Letras, yo creo que en toda su historia. Y naturalmente representaba el punto de vista de Ortega. Estaba también Zubiri, luego llegó Gauss. Estaban influidos por él, evidentemente, gentes como Menéndez Pidal, o Asín Palacios, o Américo Castro, o Sánchez Albornoz, o los historiadores. Es decir, toda la facultad funcionaba al final como parte de una universidad de la cual Ortega era el inspirador, no otra cosa, no tuvo nunca mando, nunca autoridad. Estoy seguro de que hubiera sido un mal decano, un mal rector, pero fue inspirador de todo ello y, en definitiva, fue lo que le dio un aliento, una capacidad de creación y un entusiasmo extraordinario. Esto me parece muy importante tenerlo presente. Yo tengo un recuerdo en mis años de estudiante, que son muy posteriores y que fueron muy agitados, y había muchas huelgas y muchas historias, cuando a veces aparecían por la Facultad de Filosofía y Letras estudiantes de otras disciplinas, de otras facultades o de una escuela de ingenieros, y querían arrastrarnos a la huelga, tenían la repulsa total de la facultad en pleno. No aceptábamos perder un día de clase.
Nos parecía algo precioso, algo valioso, algo absolutamente nuestro. Nunca consentimos hacer un día de huelga siquiera, en 5 años. Supongo que antes pasaba algo muy parecido. Y también hubo épocas azarosas, turbulentas, inquietantes, en los años anteriores que yo no viví, o viví fuera de la universidad, naturalmente. Pero no solamente hay esto, es que Ortega ejerció con espíritu universitario, como una prolongación de su labor en la universidad, una obra de creación y de difusión intelectual extraordinaria. Ortega tenía la convicción de que en el siglo XX había empezado una manera de pensar nueva, distinta, con métodos diferentes, que prometía ser enormemente eficaz. Había libros que se publicaban y que decían que eran transición. Recuerdo en un prólogo decía que mientras la proa estaba en el futuro, todavía se hundía su timón en la marina. Ortega dirigió en la editorial Espasa Calpe una colección titulada Biblioteca de Ideas del siglo XX. No olviden ustedes que Ortega había escrito un ensayo interesante que se llamaba Nada moderno y muy siglo XX. Ortega tenía la convicción de que la modernidad, propiamente, la edad moderna, había terminado hacia 1900. Que estábamos ya en una transición hacia una manera nueva de vivir, una manera nueva de pensar, un nuevo estilo intelectual. Y llamaba, por eso, muy siglo XX. Se sentía muy siglo XX. Ya no moderno, pero la modernidad era la forma que había terminado más o menos, vagamente, claro, con el siglo XIX. Esa colección se publicó en Espasa Calpe. Ortega no tenía todavía medios de publicación propios, pero en el año 1923 fundó la Revista de Occidente, una revista mensual, una revista de un nivel sumamente alto, cuidada hasta el último detalle tipográfico, una revista, por cierto, en la cual no se habló nunca de política. Ustedes piensen que esa revista pasó por una cantidad de vicisitudes, España pasó por una cantidad de vicisitudes políticas sumamente graves, sumamente importantes. Por ejemplo, el final de la monarquía, el establecimiento de la república. Nunca se habló de nada de eso en la Revista de Occidente. Era una revista puramente intelectual, literaria, de pensamiento, con colaboraciones españolas y extranjeras en una época de gran esplendor intelectual en toda Europa. Conviene tampoco olvidar esto. Ortega publicó primero la revista y dentro de ella se publicó inmediatamente una biblioteca de la Revista de Occidente. Y ahí se empezaron a publicar libros muy varios, libros de muy tipo variable. Se publicaron libros intelectuales, rigurosamente intelectuales, predominantemente filosóficos, predominantemente alemanes, porque Alemania era entonces indiscutiblemente el país que estaba a la cabeza de la vida intelectual y, por supuesto, filosófica. Se publicaron libros traducidos admirablemente. Hubo una cantidad de figuras de primera magnitud que traducían los libros, los traducían perfectamente bien. El propio Morente, Fernando Vela, José Gaos, Eugenio Imaz, tantos más. Y estas colecciones de la Revista de Occidente tuvieron un prestigio admirable. Yo decía muchas veces, si un libro ve uno que pone Revista de Occidente, o es bueno o es muy bueno. Es la duda, la única duda posible. Pero no solamente esto. Publicó, por ejemplo, y esto no sé si se tiene presente, una colección llamada Nova Novorum, las cosas nuevas de los nuevos, y allí aparecieron los libros de los grandes poetas de esa generación que se llama, no sé bien por qué, del 27, Lorca, Alberti, Salinas, Guillén,
la primera edición del Cántico de Guillenes de 1928, publicada en la Revista de Occidente. También libros de prosa, sumamente interesantes, sumamente valiosos. Es decir, estaba absolutamente en la vanguardia literaria. Ustedes pueden imaginar lo que significaba la edición constante de este tipo de libros puramente intelectuales, filosóficos, predominantemente filosóficos, pero también literarios o sobre cuestiones de arte o históricas, en ediciones perfectas de grandes traducciones, o si no eran libros originales en español, que eran como una especie de dilatación, de prolongación de la labor universitaria de Ortega. No se entiende su obra si no se tiene en cuenta todo esto. Esto fue precisamente la expansión, la realización, el dar además los instrumentos intelectuales para que esa luz sembrada en las cátedras se prolongara y se proyectara en la obra personal de cada uno de los oyentes, de los que habían recibido ese impulso. Había una lección de rigor extraordinario. Ortega luego incluso a veces participaba en los cursos que daban otros profesores en la facultad, por ejemplo, Gauss y él hicieron juntos muchas cosas, a veces estaban juntos en la misma aula, y por tanto la acción universitaria era algo dilatado, algo que se extendió, y esto hizo además que hubiera hábitos de lectura de gran calidad intelectual y de gran calidad literaria, no lo olvidemos. No olviden ustedes que Ortega había de escribir un libro titulado La deshumanización del arte, libro bastante profético que la gente tomó como si fuera una especie de, digamos, de elogio del tipo de literatura que se hacía en el arte y del arte de esos años. No era eso, era un diagnóstico. No es que a Ortega le pareciera incondicionalmente bueno, y además no lo era. Y dejó una huella también enormemente en la literatura. Por cierto, si se fijan ustedes bien, los autores de esta generación, sobre todo en su fase primera, fueron en gran parte, muy principalmente poetas. También escritores narrativos, novelistas. Tal vez tenían un excesivo primor literario, un excesivo primor estilístico, que no es propio de la narración. Yo recuerdo haber dicho hace muchísimos años que en la narración, en la novela, no es posible, no es conveniente el excesivo primor literario. Decía yo, es mejor el cobre, que es buen conductor de la electricidad, que el oro. En el oro se detiene uno en cada detalle, en cada frase, en cada metáfora. La narración no pasa. Es mejor el cobre, excelente conductor de la electricidad, buen vehículo para la narración. He leído hace poco precisamente algún libro de esos años en prosa y se resiente justamente de este excesivo primor que es una merma en cierto modo de la espontaneidad y por tanto de la fluencia de la narración. Pero en la poesía, donde eso no ocurre, en la poesía ese primor, ese detalle, esa belleza de cada verso, de cada imagen, de cada metáfora, era precioso, y ahí hubo naturalmente ese espléndido momento de poesía que hoy recordamos todos y que parece refulgente, y lo es, y que luego después se derivó más o menos, decayó, se conservó en algunos casos, pero que era definitivo. Pues bien, creo que todo esto hay que ponerlo en la misma línea justamente de la acción universitaria, porque es parte de ello. Ortega entendía la universidad como el gran instrumento de elevación cultural de un país. No olviden ustedes que el año 1930 pronunció una conferencia titulada Misión de la Universidad, que es realmente un avance enorme acerca de una anticipación de lo que podía y debía ser, todavía no era del todo, la Universidad Española, ni tampoco otras. No olviden también que Ortega había experimentado
la universidad, sobre todo alemana, profundamente. Tenía entusiasmo por ella, pero no sin crítica. Creía que le faltaban cosas, virtudes que procedían incluso de ciertos defectos españoles, de ciertas limitaciones, de que el español, el escritor español o el universitario español no podía ser simplemente universitario. Tenía que preocuparse por su país, tenía que estar atento a los problemas del país, tenía que tener los ojos abiertos a una realidad que iba mucho más allá de la cátedra, del mundo universitario. Esto lo vio también perspicazmente con las grandes figuras de las cuales fue compañero y amigo. En la Universidad Alemana se echaba de menos justamente ciertas cosas, ciertos defectos, en el sentido más literal de la palabra. Sentía que les faltaban cosas que en España eran obligadas, eran necesarias. Piensen ustedes que Ortega, si no recuerdo mal, el año 1908, publicó un artículo sobre Alemania lleno de entusiasmo, lleno de temor. Hablaba de que Alemania era unas cosas y otras, algunas admirables, algunas que había que asimilar, imitar y comprender, otras que había que evitar cuidadosamente. Es un artículo profético que hace pensar en que Ortega se daba cuenta de la posibilidad de algo así como el nacionalsocialismo 25 años después. Tardó 25 años en llegar, pero llegó. Y eso creía Ortega que no era justamente bueno y que las limitaciones, el cierto primitivismo de la Universidad Española, el que el universitario español tuviera que ocuparse de 1000 cosas y hacer muchas cosas más que no hubiera hecho nunca el alemán. Sin embargo, que eso era necesario y que era no solamente una necesidad española, sino una exigencia de la verdadera universidad, de la verdadera profunda vida intelectual. Esto es absolutamente importante y es capital. Gracias a esto, la influencia de Ortega fue mucho más amplia de lo que se puede pensar. Porque claro está, los estudiantes que pasaron por su cátedra durante 26 años, que después se dispersaron por España, que siguieron otras carreras, que cultivaron otros campos distintos, llevaban dentro ese germen, llevaban dentro lo que habían aprendido, la exigencia de rigor, de claridad, de precisión, y al mismo tiempo la necesidad de ver la realidad, de estar sumergidos en ella, de no tener la vida abstracta, puramente intelectual. Porque cuando el intelectual se aísla de la realidad, cuando no se interesa más que por ciertos libros, ciertos problemas, entonces resulta que no hace la función que tiene al final, no cumple y no es capaz de evitar los grandes riesgos, los grandes problemas a su país. Recuerden ustedes, lo dije el otro día, que la superación de la fenomenología, la superación de la idea nuclear y capital y fundamental en Husserl, que es la reducción fenomenológica, Ortega del año 1914 vio que esto no era posible y no lo dijo en una revista técnica, filosófica, de ser posible el alemán, lo dijo en el prólogo a un libro de poesía. Ensayo de estética a materia a manera de prólogo. Esto, que ha sido evidentemente censurado 1000 veces respecto de la obra de Ortega, que ha permitido que no se tomen en serio muchas cosas, sin embargo era lo más certero, lo más profundo. Otro elemento más fue la fundación del periódico El Sol. Ustedes probablemente no se dan cuenta de la importancia que tenían los periódicos en todos estos años. No existía, por supuesto, la televisión. No existía apenas, y ya muy tarde, la radio. Había periódicos pequeños, no estaban llenos de suplementos, no pesaban 2 kilos cada ejemplar, que uno empieza a tirar suplementos todas las mañanas. Es una ocupación principal que tenemos.
eran periódicos más enjutos, eran diferentes. Era muy frecuente que la gente, además costaban muy poco, primero costaban 5 céntimos, luego 10 céntimos. Y cuando yo ya empecé a comprarlos ya costaban 15 céntimos. Yo recuerdo, por ejemplo, la suscripción, me acuerdo que durante años y años en la ABC ponía suscripción un mes, 3 pesetas. La suscripción a un mes entero del periódico costaba 3 pesetas. Ahora, si no recuerdo mal, son 125 o 150, un número lleno de suplementos, es verdad. Entonces, estos periódicos, la gente leía periódicos y leía varios periódicos, porque eran diferentes, porque representaban puntos de vista distintos, porque tenían colaboraciones a veces buenas, otras veces no tan buenas, pero había buenos periodistas. Y entonces la gente quería leerlos, quería conocer, había un público minoritario, por supuesto, pero de grandes minorías, que leía varios periódicos, tenían un gran influjo. El ABC se publicó desde 1905, es casi todo el siglo. El Sol, antes había sido el gran periódico anterior, en el cual tuvo mucho que ver la familia de Ortega, era El Imparcial. El Imparcial era un excelente periódico. Había otros peores, había más populares, menos intelectuales. El año 1917 se publicó El Sol, que se publicó hasta la Guerra Civil, es decir, hasta el 36. Era un periódico admirable, admirable, de confección, de impresión, de colaboraciones, de veracidad. Era un periódico comparable con los mejores de Europa. Y no fue una casualidad, se publicó 20 años, no está mal. Ahí Ortega tuvo influencia muy clara. Hubo un momento incluso que dejó de escribir en él porque tenía desavenencias, pero en definitiva durante la mayor parte de la historia del periódico Ortega colaboró con frecuencia en El Sol. Publicaba muchos artículos largos en general, que muchos fueron luego coleccionados y se publicaron en forma de libros. Pero además atrajo a una cantidad de colaboradores que publicaban también en El Sol, que se convirtió en un periódico de gran veracidad, insisto en la veracidad, de confección perfecta y que era un instrumento de educación minoritaria. No fue un gran periódico de grandes tiradas, no lo sabía entonces, pero en fin, no lo era El Sol. Pero las minorías cultivadas, intelectuales, los estudiantes, los profesores, por supuesto, los escritores sí leían sin duda ninguna El Sol, y era otra manera de influir justamente. Como ven ustedes, son prolongaciones, dilataciones de lo que significaba precisamente la acción universitaria. No solamente esto, había también un hecho, que es que Ortega, que estaba muy al tanto de lo que se hacía en el mundo, de lo que se publicaba en el mundo. Yo nunca olvidaré, porque es revelador, en un artículo de la Revista de Occidente de febrero del año 28, hay una nota al final que dice sobre esto: finas verdades y finos errores en el libro reciente de Martin Heidegger, Sein und Zeit, 1927. Ortega lo había leído, lo había repensado, lo citaba con esa frase interesante: finas verdades y finos errores, a los pocos meses de la publicación en Alemania de este libro, que no fue conocido ni poco ni mucho en Europa durante bastante tiempo. Ahí me ha sorprendido muchas veces cómo Unamuno no habla nunca de Heidegger, que tenía además bastante relación con él, bastante profundidad de problemas. Y nunca lo he entendido hasta que hace unos pocos años caí en la cuenta. Claro, es que Unamuno estaba en Francia, estaba en el exilio, y en Francia no se sabía nada de Heidegger, no se hablaba de él. Si Unamuno hubiera estado en Salamanca, lo hubiera leído, hubiera comprado, lo hubiera comentado, lo hubiera citado.
seguramente el mismo año 27 o el 28. Pero justamente lo aisló su residencia de aquel tiempo en Francia. Es curioso hasta qué punto se supieron en España las cosas intelectualmente valiosas e importantes mucho antes que en el resto de Europa. Esto no se puede olvidar. Las obras de autores muy importantes, muy fecundos, se conocieron en España, se tradujeron al español cuando no eran conocidas. En el caso de Husserl es muy claro, ¿no? El año 1929 se publicó su extensa obra admirable Investigaciones lógicas. Luego ya se siguió publicando. En los demás países no se conocía, no se había traducido a ninguno. La obra de Dilthey se conocía en España mucho antes que en los demás sitios. Todavía hace poco compré un libro en inglés sobre Dilthey pensando que sería interesante. Bueno, lo que el autor sabía era una décima parte de lo que sabíamos en España 20 años antes o 30 años antes. Esta es la situación, lo cual hizo que el universitario español, en el sentido lato de la palabra, estuviera muy por delante del Estado medio, incluso por una deficiencia española. Los grandes países culturales de Europa, quiero decir Francia, Inglaterra y Alemania, que tenían una obra muy rica, muy importante, han propendido siempre a atenerse a ellos mismos. Si ustedes buscan libros importantes, intelectuales, de estos países, verán con qué frecuencia aparecen con un predominio absoluto referencias a autores y libros de sus lenguas, y rarísima vez de otras. En España esto no se podía hacer. No se podía hacer por pobreza. Por pobreza. Porque la vida intelectual española no era muy rica, no era muy densa. Había muy pocos libros importantes sobre muchas cuestiones. Sobre algunas no había ningún libro español, ni bueno ni malo. No se podía intentar vivir simplemente de lo propio. Esta generación universitaria que conocía las lenguas, que había tenido experiencia la mayor parte de unos u otros, de universidades extranjeras, que conocía sus valores y sus limitaciones, que era capaz de leer los libros en sus lenguas originales o de traducirlos, se encontró al cabo de un tiempo con que España intelectualmente se convertía en el país menos provinciano de Europa. Ortega dijo una vez una frase que hablaba de dos adjetivos, provincial y provinciano. Provincial, decía, todos somos provinciales, pertenecemos a una gran provincia. Provinciano es el que cree que su provincia es el mundo y su pueblo una galaxia. Pues bien, hay que ser provinciales, modesta y orgullosamente provinciales, y no hay que ser provincianos. España pasó de ser un país relativamente provinciano, no tanto como se dice, se exagera un poco, pero pasó quizá a ser el país menos provinciano de Europa. En parte porque no podías serlo, por deficiencias que se superaron, que se curaron precisamente con un magisterio inteligente, orientado, capaz de descubrir lo que era bueno en todas partes y de ver las deficiencias. Entonces, creo que les dije el otro día que Ortega, que deseó fervientemente la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que creía que la victoria aliada era absolutamente necesaria, no perdió por eso el entusiasmo que había sentido por la cultura alemana y creyó que eso estaba ahí, que no se podía perder en ningún caso. Y Curtius llegó a decir que Ortega le había devuelto a Alemania el sentido y el gusto de la filosofía. Esto lo ha hecho, decía, ese pequeño celtíbero del Escorial. Esta es la cuestión. Y entonces empezó interesantemente, la difusión de Ortega en traducciones al alemán y luego ya a otras lenguas,
que no era fácil, que no era frecuente, y de autores españoles no es frecuente. Yo he citado hace mucho tiempo algo que dijo Macías Picabea de Galdós. Dijo Galdós que sería el primer novelista de Europa si España fuera Europa. Y este es el caso. Cuando la gente protestaba de que no le hubieran dado el premio Nobel a Galdós, o lo merecía, como pocos, era explicable. Nadie lo conocía fuera de España. No era popular, no era conocido, no era famoso. Se explica, será lamentable, pero se explica. Pues bien, esto, en definitiva, la transformación que se produce en España en estos años de que estoy hablando, de que estoy recorriendo, el que se convierta en un país en el cual los infieles se han convertido en la filosofía, en que es más fácil leer, entender, escribir, publicar un libro filosófico que habéis sido nunca, el que se penetre de este espíritu, de esta penetración, la cultura española entera y gran parte de la vida española. No olviden ustedes el problema de los lectores.